Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Política, Defensa Nacional y Comunidad. Este programa siempre lo hago en equipo con mi hermano y amigo Gustavo Bredio Beit. Está con una pequeña nanita haciendo un reposo y por lo tanto hoy voy a tratar de llevar adelante el programa. Sé que si falta Gustavo es algo muy importante en este equipo para mí. Trataré en lo posible de hacer lo que esté a mi alcance. Hoy en nuestro programa vamos a hacer una pequeña introducción. Estamos en un momento de confusión. Yo creo que estamos en un momento que no solamente esto abarca a lo que es la política nacional argentina. Están en el mundo sucediendo acontecimientos que hay que tenerlos muy en cuenta, y para algunos que conocemos un poquito de geopolítica, nos damos cuenta que quizás los centros de poder de este mundo internacionales están acomodando su juego futuro. Tengamos presente lo que está sucediendo con China y Taiwán, tengamos presente lo que está pasando en Europa en este momento, en Alemania, las últimas declaraciones dadas a conocer por el presidente francés. Tengamos presente el posicionamiento que está tomando Rusia en el tema Ucrania, y los desconciertos para algunos, para otros no son sorpresas, sino eran temas esperados relacionados a la política que está llevando a cabo Estados Unidos. Acá hay un eje de transformación total en el mundo. Y si pensamos un poquito en ese eje de transformación que se está dando en el mundo, yo recuerdo algo que mi amiga Gaby Weber estaba expresando hace unos días con respecto a lo que sucedía en el año 1910, 1911, lo que pasó, que llevó como eje a el inicio de la Primera Guerra Mundial, y el inicio de la Primera Guerra Mundial no fue más que el comienzo del reacomodamiento del Nuevo Mundo, que dejó heridos, también lo explicamos, como Versalles, el Tratado de Versalles, que después fue el eje central de todo lo que sucedió en la Confederación Mundial, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vino después. Otro tema que tenemos que tener también muy en cuenta es hacer un cuadro comparativo de algunas conductas que se están dando en el mundo, pero aquí sí me interesa lo que está pasando en la Argentina. Creo que más allá que hubo causas para que pasara todo lo que pasó, estamos en un momento muy peligroso. Ya veo a mi amigo ahí, ahora lo vamos a saludar. Estamos en un momento muy peligroso dentro de nuestra sociedad también. Creo que los extremos después se tocan, pero antes de tocarse hacen grandes desastres en las sociedades. Y Argentina está en un momento muy crítico cuando hablamos de lo que está sucediendo con la deuda externa, los pagos,
lo que aparece como tema del eje central. Llega el dinero, no llega el dinero, ¿qué va a pasar con eso? ¿Será para cubrir deuda? Los peritos o sabios que aparecen ahora hablando de economía, que para mí, si lo llevamos a lo que es la economía, hoy todos opinan de economía, pero son muy pocos los que tienen conocimiento científico y criterioso para dar un resultado de lo que está pasando. Ya lo tenemos en imagen a Héctor Giuliano. Héctor Giuliano es un hombre que viene trabajando hace mucho tiempo con todo lo que es la temática de deuda externa, con todo lo que es la previsión del futuro, y hasta ahora debemos decir que Héctor en lo que nos fue expresando en sus charlas, en sus libros, no hace más que acercarnos a la realidad, a la crítica realidad. Y esto lo digo porque he escuchado otros reportajes que le hicieron a Héctor, y verdaderamente tenerlo hoy acá para mí es un honor. Así que te doy la bienvenida, Héctor, bienvenido a nuestro programa. Y lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué percibís, después de los análisis que has hecho, que puede pasar de aquí a 15, 20 días en la Argentina? Te escucho. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, la participación en el programa y los comentarios que son un poco exagerados desde el punto de vista de que yo analizo hechos y efectivamente sigo en detalle lo que está ocurriendo y con suma preocupación, pero lamento defraudarte en lo siguiente: lo que pueda pasar en la Argentina de aquí, no a 15, 20 días, a 5 días, a 3 días o el día de mañana, no lo sabe nadie, porque estamos navegando en un momento de incertidumbre, precisamente porque estamos en el epicentro de una crisis. ¿Qué tipo de crisis? Eso es importante identificarlo. Es decir, cuando uno se encuentra frente a un problema que analiza, lo primero que se pregunta es cuál es la naturaleza, frente a qué tipo de problema está. Y nosotros estamos una nueva y por enésima vez metidos en una crisis de deuda que es parte de un sistema. Es decir, el sistema es el endeudamiento perpetuo de la Argentina, como de otros países. Y periódicamente ese esquema no funciona, no responde, porque estamos frente a un sistema de usura, es decir, un sistema de deuda impagable. La lógica del usurero, lo he dicho 1000 veces, no es que el deudor le pague la deuda, sino que al revés, no se la pueda pagar nunca, porque eso hace que una deuda circunstancial se transforme en una deuda eterna. La Argentina, y no es el único país, todos los países del mundo, incluso los países desarrollados, están sometidos a la misma lógica. El capital financiero impone el endeudamiento público como forma alternativa de sujeción política y por ende económico-financiera. Esto hay que recordarlo porque la primera potencia del mundo, los Estados Unidos, es el país más endeudado del mundo. El Producto Bruto norteamericano está en el orden de los, creo que 24 billones de dólares. Ellos lo llaman trillions, nosotros es el equivalente de billones, o sea, millones de millones. El Producto Bruto norteamericano es unos 24 billones de dólares. Su deuda pública es de 36, es decir, estamos hablando de una deuda pública un 50% superior al Producto Bruto. Esto es la primera potencia del mundo.
Nosotros tenemos en este momento una deuda en cabeza del Estado central de 484.000 millones de dólares. Pelado solamente en cabeza del Estado central. No sé si dije mal, dije Banco Central, no, del Estado central. No tenemos la deuda pública nacional en su conjunto, la que corresponde al Banco Central, a las provincias, municipios, empresas del Estado, fondos fiduciarios, y el agujero negro de los juicios perdidos por el Estado con sentencia en firme. Estamos frente a una deuda perfecta y completamente impagable. Lo que pasa es que el rey está desnudo, pero nadie se atreve a decirlo, salvo aisladamente una persona como Giuliano, pero Giuliano no tiene acceso a la gran opinión pública. Tanto el gobierno como los economistas del establishment viven engañando a la opinión pública, fingiendo que la Argentina tiene una solvencia de la cual carece y que cada tanto se tiene que blanquear de alguna manera. ¿Cómo se blanquea? Con salvatajes. Y todavía con todo cinismo se presentan esos salvatajes como éxitos de negociación del gobierno, ¿verdad? Cada salvataje, cada megacanje fue saludado como un éxito del gobierno. Desde el plan Brady de Menem Cavallo del 92-93, antes Alfonsín con los acuerdos de Nueva York del 85-87, después de la Rúa con el megacanje delictivo de marzo del 2001, de la Rúa Cavallo, después Kirchner-Labaña con el megacanje de mediados del año 2005. Todos fueron vendidos como éxitos de negociación. Muchachos, no tienen confianza, vuelve la confianza argentina. Esos megacanjes son sinónimos de reestructuración, de barajar y dar de nuevo dentro de un mismo sistema de dependencia. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, porque, sí. No sé si había respondido la tuya, perdóname. No, porque, no, pero es muy bueno lo que estás comentándonos con respecto a que, digamos que todo fue pasar un escobillón, pero nada cambió aquí. Cuando se nos habló en el gobierno de Néstor Kirchner que nos desendeudamos, que se había pagado la deuda al fondo, ¿qué fue lo que se pagó ahí? Y yo recuerdo que también estaba el Banco de París, todo lo demás. ¿Se pagó algo o se renegoció? Porque es importante eso que nos acabas de decir. Bueno, todos los gobiernos, sin excepción, se han lamentado de la herencia recibida, pero todos han aumentado la deuda recibida. Bien. Sin excepción. Y el kirchnerismo no fue excepción. Mientras el kirchnerismo, desde Néstor Kirchner hasta el segundo mandato de Cristina Fernández, sostenían ante la opinión pública un falso desendeudamiento público, la deuda en el periodo kirchnerista que va desde el 2005 hasta el 2015 aumentó en 102.000 millones de dólares. ¿Cuánto? ¿102.000 millones de dólares? 102.000 millones de dólares y más de 100.000 millones de dólares. El mismo gobierno que estaba diciendo que se estaba desendeudando. El argumento era que se trataba de trasladar deuda externa a deuda interna, lo cual en parte se realizó, pero eso no era un desendeudamiento neto, esto era un traslado de acreedores, que no es lo mismo, pero la deuda aumentó. El gobierno Kirchner la recibió en 151.000 millones de dólares y la dejó en 253.000, punto. Esta es la realidad. Y esta es la que hereda Macri en el año 2015. Lo que pasa es que Macri, a su vez, toma esa deuda de 252 o 153.000 millones y en 2 años la aumenta en otros 83.000 millones de dólares. La lleva a 336.000 millones. Con una particularidad que a mí me llama la atención, que es que se da algo parecido a lo que se está dando ahora.
primero fueron 2 años triunfalistas de Macri, salimos de la dependencia kirchnerista, todo eso es válido. Yo soy un crítico del kirchnerismo, no solamente desde la época de Cristina Kirchner, sino desde la época del mismo Néstor Kirchner, porque ahora se quiere instalar un poco la idea confusa de que en realidad Néstor Kirchner estaba bien orientado, pero la que hizo el problema fue su esposa. No, no es así. Desde que asumió Kirchner, Kirchner se benefició por un hecho, que la Argentina, entre el default del 2001 y el megacanje Kirchner-Labaña del 2005, fueron 4 años que no pagó deuda pública. Y esos fueron los únicos 4 años en que la Argentina tuvo superávit gemelo, tuvo superávit fiscal y superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos. Punto. Eso es lo neto, eso es lo concreto. Esa es la realidad. Cuando no pagamos deuda, crecimos y tuvimos superávit fiscal. Fue la experiencia. El resto, todos los gobiernos tuvieron déficit, hasta que arriba Milei, que produce un superávit fiscal extraordinario, cosa que la Argentina no tenía desde hacía décadas, pero a costa de bajar los sueldos y salarios a la gente, las jubilaciones y pensiones, que fueron los más perjudicados, los planes sociales, bajando y suspendiendo las obras públicas. Hay cerca de 2.000 obras públicas que están suspendidas. El gobierno no transfiere dinero para obras públicas y además ha producido un tarifazo en materia de precios y servicios públicos, ¿no? Con esa victoria pírrica, el año pasado el gobierno obtuvo un superávit fiscal primario por primera vez en tantos años de historia, desde esos pocos años de bonanza de Kirchner, cuando no se pagó deuda. Gracias a ese plan de ajuste cruento que hizo Milei durante su primer año de gestión, el gobierno obtuvo durante el año pasado un superávit fiscal primario de 10.4 billones de dólares. ¿Qué superávit fiscal primario es? Los ingresos que tiene el gobierno menos los egresos, pero sin contar intereses. Ahí viene la diferencia, sin contar intereses. Cuando se descuentan los intereses, resulta que el cuadro no es el mismo, porque ¿para qué utilizó este superávit fiscal primario el gobierno? Para pagar intereses de la deuda. 8.6 billones, 8.6 sobre 10.4, casi, digamos, 9 sobre 10 billones de pesos, se destinaron ¿a qué? A pagar intereses de la deuda. Ni siquiera capital. De capital no pagamos un centavo. Este año vencen de capital 132 mil millones de dólares y no se paga un centavo. Ni siquiera se llega a pagar intereses. Menos se va a poder pagar capital. Y además se preveía en forma optimista que la deuda iba a aumentar en 10 mil millones de dólares, aparte de lo que se tenía que refinanciar. Resulta que al presidente Milei le ocurre algo parecido a lo que le ocurrió al presidente Macri. Primero era todo triunfalismo. Iba a haber una lluvia de dólares, la economía se iba a estabilizar, las inversiones extranjeras iban a venir, sí. Pero Macri en 2 años de gestión lo que hizo fue endeudar al país en 83 mil millones de dólares. En 2 años. Cuando llegó a la mitad de su gestión, en abril del año 2018, de golpe tuvo que tirar todo su discurso público a la basura y salir ante las cámaras de televisión y en un discurso de 3 minutos decir: señores, estamos en crisis, necesitamos ayuda del Fondo Monetario Internacional. Y si no hubiese sido por ese salvataje del Fondo Monetario Internacional, el presidente Macri habría entrado en default
y probablemente se tendría que haber ido en helicóptero como se fue de la Rúa. Ahora, notablemente nos encontramos con una analogía grande con Milei. Resulta que Milei ha vendido todo un discurso triunfalista a costa de todo este plan de ajuste fortísimo que hizo, que es en realidad obtener una victoria pírrica. Es decir, yo tuve superávit fiscal, cosa que es un éxito, nos felicitan que tuvieron, pero ¿cómo lo tuvo ese superávit fiscal? ¡Qué viveza! Aumentando los sueldos, las jubilaciones, los planes sociales, menos que la inflación, es decir, haciendo caer el salario real. Por las dudas, para los espectadores, el salario real, el ingreso real, es el ingreso nominal que tiene una persona, su sueldo, descontada la inflación. Entonces ahí es donde el tema queda en negativo. Entonces ese plan de ajuste se obtuvo merced a bajar los salarios y las jubilaciones reales a la gente. Por eso cayó la capacidad adquisitiva de la población, por eso consecuentemente cayó el consumo y por eso estamos en recesión económica, donde se producen cierre de empresas, desempleo, subconsumo y por ende retracción de la economía, que es el esquema recesivo. Estamos pagando la deuda a costa de la recesión interna que impone el gobierno. Pero aquí que todo ese discurso triunfalista, con el impuestazo, con la caída de los salarios reales, resulta que llegamos a marzo del año 2025 y resulta que tenemos que pedirle otra vez un salvataje al Fondo Monetario Internacional y a los organismos internacionales. Entonces yo por eso digo, veo una trágica analogía con lo que pasó con el presidente Macri. Primero andaba todo sobre ruedas, supuestamente sobre ruedas, pero cuando se acabó el combustible, que el combustible es reendeudamiento, allí es donde viene el golpe contra la realidad. Yo supongo que como el actual gobierno está totalmente dependiente del capital financiero internacional que le renueve la deuda, es probable que, es posible, digamos así, que nadie mata a la gallina de los huevos de oro y frente al lucro que están teniendo los capitales financieros en la Argentina, traten de sostener al gobierno Milei. Eso se hace a través del negociado del carry trade, que es lo que se llama normalmente bicicleta financiera. Ajá. ¿Qué quiere decir eso en concreto para los espectadores? Una cosa muy simple. La Argentina es el país que paga las tasas de interés más altas del mundo. Está pagando tasas de interés que según los títulos, porque hay como 200 títulos públicos en giro, va de un 30 a un 40% de interés anual. Una tasa extraordinaria cuando en el mundo las tasas de interés están en el 4, en el 5%. ¿No? Que son las tasas de interés estándar que se producen en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso, combinado con el atraso cambiario, es la combinación más explosiva en contra de los intereses nacionales, porque le estamos dando altísimas tasas de interés mientras retrasamos el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir? Que estamos generando artificialmente una paridad con el dólar positiva. O sea, estamos sobrevaluando el peso. Y eso es sabido por experiencia histórica inexorable, que en algún momento, como el cinturón que trata de apretar un explosivo y no puede hacerlo, termina reventando por algún lado. Y entonces, cuando esas cosas van a ocurrir, como en el barco que se hunde, los primeros que escapan dicen son las ratas, ¿verdad? Y entonces, en este momento está habiendo una salida de capital financiero. Bien. Al gobierno no le renuevan la deuda. Esa es la verdadera crisis. Y como no le renuevan la deuda, tiene que pedir desesperadamente un paquete de ayuda al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al BID y a la CAF. Amén de gestionar préstamos privados vía repo, que son préstamos contra garantía de títulos públicos, con lo cual aumentamos el ritmo de endeudamiento.
es una situación, no sé si no quise complicarla No, demasiado, ¿no? no, 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 Es no, una situación realmente más que preocupante. Es decir, no, no la complicás. Lo que sucede es que el Frente Interno Argentino, o sea, está en el engaño, por ejemplo, el común acá, el medio o los que de alguna manera todavía tienen algo, dicen, pero se está moviendo, hay crecimiento, fíjate que la calle y los lugares están llenos de gente. Eh, depende qué sectores, qué calles y qué localidades y qué sectores, porque ahí va. estamos teniendo un nivel de pobreza que se está jugando con la cifra de si es 38,1, mientras que el kirchnerismo había dejado el 38,7 o el 41,7 según cómo se mida, no sé, pero nosotros parece que trabajamos para las estadísticas, a ver si mirando las estadísticas decimos, el Producto Bruto en los últimos meses, no en el último año, en los últimos meses ha crecido un poco. Sí, ¿y eso qué le dice al tipo que está desempleado en la calle? ¿Qué le dice al jubilado que está teniendo una pérdida de su valor adquisitivo récord en la historia? ¿Qué le dice a esas familias que siempre alquilaron porque tenían un trabajo y hoy están en la calle? Entonces, la chusma, por ejemplo, que todavía navega, dice, mira, están así porque no quisieron trabajar o porque por una cosa o por otra, que no es la realidad. O sea, es Sí, como que los compartimentos de la sociedad cada vez se están cerrando más y eso genera una crisis interna muy fuerte. es La, que, sí, exacto, la crisis subyacente. ¿Hola? sí, yo te escucho. No, ¿por qué me aparece un cartel? A ver. Ahora sí, no, está bien. No, apareció un cartel que interrumpía la pantalla. Perfecto. Perdón, perdí el hilo. Tu pregunta era con respecto a qué se le dice a la gente que está padeciendo esta situación, ¿no? No, es como que se están haciendo compartimentos enfrentándose dentro de la sociedad, un Mm, grupo con otro, y vos mm, tenés acá todavía algunos que creen que están en la gloria y que de alguna manera a ellos no los va a tocar. Pero había una revista que se llamaba Satiricón, de hace muchos años que la recuerdo, sí, sí. que estaba un hombre, vos te acordás de esa revista, y la materia fecal había tapado a una parte de la sociedad y él todavía subsistía. Y yo creo que esto cuando verdaderamente lleguemos al nivel máximo de la crisis, va a ser terrible. Va a ser terrible, porque lo único que se está haciendo en este momento acá, yo veo, quienes están aprovechando para poder quedarse con las garantías, que es la minería, que es... los grandes negociados vienen para ellos. Es que te aclaro una cosa, lo que estoy viendo, porque información no hay, así que hay que colegir de las informaciones que uno toma aquí y allá, porque aclaremos un tema importante. El principal problema que tienen todos los gobiernos, y este en particular, pese a que vendía toda una fraseología de liberalismo y libertad absoluta supuestamente, pero el acceso a la información no existe. No existe No, acceso a la información pública. Yo no. lo planteo siempre en la deuda. Debemos 484 mil millones de dólares. ¿A quién se lo debemos? No lo sabemos, porque los titulares de los títulos públicos de la Argentina son secretos. Exactamente. El Es verdad. gobierno no da a conocer quiénes son los titulares de la deuda pública. Da a números grosos cuánto se le debe al Fondo Monetario, cuánto se le debe al Banco Mundial, sí, pero el 80% de nuestra deuda está constituido en títulos públicos. Yo hace años vengo proponiendo que el gobierno, todo gobierno, me cansé de repetirlo desde la época de la crisis del 2001 en adelante, y durante gran parte del kirchnerismo, que fue cómplice de este ocultamiento también, porque en realidad hablemos las cosas como corresponde, para no confundir los términos.
atacar el gobierno no es defender el kirchnerismo en absoluto. El kirchnerismo es la variante socialdemocrática argentina. Y la socialdemocracia y el liberalismo son dos caras de una misma moneda. Los liberales arman totalmente de acuerdo. sus esquemas de endeudamiento y luego vienen los socialdemócratas tipo kirchneristas a lamentarse de la herencia de recibida, pero la instrumentan. Macri contrajo una deuda irregular, altamente irregular con el Fondo Monetario Internacional. Esos 57.000 millones que obtuvo, de los cuales le desembolsaron 44.500, fueron hechos a través de una operación irregular que vulneraba el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario normalmente no presta más de las 3 veces la cuota aporte de cada país. Así es. Aclaremos esto para la gente. Bien. El fondo es un fondo, no es un banco. Un banco tiene ingresos por un lado por depósitos y préstamos por otro. El fondo no, el fondo es como un club, como una vaca, como un grupo de amigos, es decir, se alimenta de las cuotas de aporte. Repitamos, por favor, ese concepto que vos expresaste recién. ¿Cuánto da el fondo? 3 veces... 3 veces la cuota aporte. 3 veces la cuota aporte. Perfecto. La cuota aporte de la Argentina, más no sé en cuánto habrá variado, pero al momento del préstamo Macri del 2018 era de unos 3.500, no llegaba a 3.700 millones de dólares, ¿no? Y el fondo le prestó 11 veces su cuota aporte, cuando normalmente el fondo nunca da préstamos superiores a 3 veces la cuota aporte. Quiere decir que el tope de crédito que tenía la Argentina no tendría que haberle pasado de los 10.000 y pico millones de dólares. ¿Y cómo el fondo hizo eso? 7.000. El fondo hizo eso por un acto de corrupción internacional, porque el artículo 5 del estatuto del convenio constitutivo del fondo establece expresamente que el fondo presta, según su estatuto tradicional, para ayudar a los países que estén circunstancialmente en crisis de balanza de pagos. Pero entre otras cosas, ese artículo 5 proscribe que el fondo dé préstamos a los países para que con esa plata los países aguanten corridas cambiarias, que fue lo que hizo la Argentina con el gobierno Macri y con el actual ministro de Economía, Luis Caputo, que estaba al frente del Banco Central. En ese momento, en junio del año 2018, la Argentina recibió el primer desembolso del fondo por 18.000 millones de dólares. Y el entonces presidente del Banco Central, Caputo, vendió al mercado 17.000 millones, prácticamente todo, en 2 meses, entre julio y agosto, y lo vendió al mercado a amigos del poder, amigos que eran tanto del macrismo como del kirchnerismo. Aparecía ahí una lista de más de 800 compradores individuales de dólares atrasados. Es como si ahora vinieran y así hicieran lo mismo. Entra la plata del fondo, entra por una ventanilla y por la otra ventanilla el actual presidente Bausili se lo vendiera en un momento en que el dólar está atrasado en la Argentina. Eso hizo el gobierno Macri con el presidente del Banco Central, Luis Caputo. Y el actual presidente Milei le enrostró a Caputo diciendo que utilizó esa expresión, que Caputo se fumó, dijo él, 15.000 millones de dólares. En realidad fueron, a mi juicio, algo más, 17.000. ¿Qué quiere decir? El propio Milei, que ahora dice que Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia, en su momento lo censuró como correspondía por haber despilfarrado las reservas que le había provisto el Fondo Monetario Internacional. Se lo dijeron los delegados internacionales que se opusieron al préstamo Macri
en el BOARD, que es la Junta de Gobernadores de Nueva York, empezando por el delegado de Holanda, que fue el más, de los Países Bajos, que fue el más ácido contra la Argentina, enrostrándole a la entonces presidenta Christine Lagarde que el fondo estaba despilfarrando su dinero prestándole a un país insolvente como la Argentina que no iba a poder devolver su préstamo. Y fue apoyado también por Francia en su recriminación, ¿no? Fue también acompañado por Francia, por Alemania, por Polonia y por otros países. Pero la influencia de la ayuda norteamericana pesó más. Y el entonces presidente Trump le dio el salvavidas para que el presidente Macri pudiera tener el salvataje y completar su mandato. Si no, como les digo, se hubiera tenido que entrar en default y probablemente renunciar. Y no le dará perdón, así como a veces la historia se repite, lo que hizo el presidente Trump en su mandato anterior, ¿no lo podrá hacer ahora con Milei? Exactamente, exactamente. Eso es lo que trato de decir. Exactamente. La analogía que veo es que se presenta un cuadro análogo. Nada más que Macri duró 2 años y no se atrevió a hacer un programa tan fuerte como el que hizo Milei. Pero Milei en 1 año reventó la situación y está pidiendo auxilio al Fondo Monetario y a los organismos internacionales. Quiere decir que la historia se repite y se repite en forma más acelerada. Ahora, ese es el interrogante. Por eso cuando me preguntabas qué puede pasar en la Argentina de aquí a 15, 20 días, honestamente no lo sé yo ni lo sabe nadie. Y el que lo supiera quiere decir que es el que lo puede hacer. Y el que lo puede hacer no lo va a decir nunca. Es verdad. Es como decir, ¿quién puede concretamente lo que hemos visto en estos días y que se sigue produciendo? Se ha producido una disparada del tipo de cambio, ¿verdad? Estamos frente a una, sí, no llamemos una gran, pero una mini corrida bancaria. No le demos tanta gravedad todavía porque está bajo control. Pero bueno, tenemos un dólar que ya ha subido en pocas semanas 200 pesos a 1.300, ¿no? Nada impide que esto pueda volver a ocurrir como le ocurrió a Macri. A Macri le ocurrió exactamente lo mismo. ¿Y por qué le ocurrió eso a Macri? Porque un día, el 25 de abril del año 2018, un gran banco importante le retiró en un día al Banco Central entre 800 y 1.000 millones de dólares. Es decir, le levantó las entonces LELIQ que tenía el Banco Central, letras de corto plazo que vencían, le sorpresivamente, eso fue a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana del día 25 de abril del año 2018, este banco se presentó y le dijo al Banco Central, no renuevo mis acreencias, pido que me las devuelvas. Y en un día el Banco Central le tuvo que devolver, entonces estaba justamente, por eso se produce la caída de Sturzenegger y su reemplazo por Caputo, le tuvo que devolver a ese banco entre 800 y 1.000 millones de dólares, y ese banco fue el Morgan Stanley, que en forma sorprendida algunos funcionarios y comentaristas y empresarios dijeron, pero caramba, estamos bajo fuego amigo. O sea, los que le estaban moviendo el piso al gobierno eran los mismos que lo habían asistido para llegar al poder. ¿Y por qué se explica eso? ¿Por qué se explica? Porque atrás de esos fondos, atrás del Morgan Stanley, se sumaron 3 fondos más y en un día el Banco Central perdió 1.472 millones de dólares. Hay que tener presente que ahora Milei, en las últimas 10 ruedas de marzo, perdió 1.670 millones de dólares que también le retiraron los fondos especulativos porque no le renovaron la deuda.
El otro día, no el otro día, ahora estamos hablando, el viernes pasado, le vencían al gobierno 9.200.000, 9.2 billones de pesos. Sí. Y el gobierno se encontró con la sorpresa de que los bancos acreedores que canalizan los fondos de inversión especulativos, ¿no? Porque tienen que hacerse a través de los bancos, no le renovaron su deuda. El gobierno licitó 9.2 billones de pesos y le renovaron deuda por menos, por 8.7. Pero no se la renovaron los acreedores privados. Como los acreedores privados se retiraron, el gobierno tuvo que pedir auxilio al Banco Nación Argentina para que le compre 5 billones y medio de pesos. Así y ahora se sabe que sobre eso se le pidió 3.300.000.000 más al propio Banco Central para que vuelva a asistir al Tesoro, para que le compre esos bonos, porque si no los bonos entraban en default, porque los acreedores privados se fueron. ¿Y a dónde se fueron esos acreedores privados? Al dólar. Claro. Y al dólar y al carry trade, que es una forma de fuga de divisas, porque el carry trade es una operación de intermediación bursátil, por la cual a través de bancos se compran acá títulos en pesos que cotizan también en Nueva York, pero acá se compran en pesos, se transfieren a la bolsa de Nueva York, allá cotizan en dólares y los venden en dólares. De ahí surge el famoso dólar contado con liquidación, que es el que manda sobre el tipo de cambio libre. En consecuencia, hoy en día estamos vapuleados por los mismos fondos buitre que entraron con Macri. Y lo que pueda surgir de eso, desde ya es impredecible. Es impredecible porque no sabemos hasta dónde van a tensar la cuerda. Sí. Si la cuerda está tensada para un apriete, para que el gobierno suba las tasas de interés, porque esto es la extorsión de siempre. Sí. O me das más tasa o me voy al dólar. Te hago una pregunta. Sí. Porque ya estamos cerca del cierre del programa y la verdad que esto da para más. Te vamos a invitar para seguir haciendo un análisis. Yo creo que en la semana que viene, si no es en este programa, te vamos a invitar a otro programa. Pero dos preguntas te voy a hacer. Lo primero, que yo creo que el gobierno ha sacado dólares de todos lados, inclusive ha tocado garantías, como el ANSES, el fondo... Garantía de sustentabilidad, en efecto. Que nadie dice nada, como vos decís, pero de ahí yo creo que salió bastante, ¿ok? Es todo, el 76% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que es el fondo de los jubilados, sí, entre los cuales me incluyo, ¿no? Sí. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, aunque está en pesos, equivale a más de 40.000 millones de dólares. El 76% de la plata del fondo está metido en la deuda pública del Estado para aguantar la deuda del gobierno. El 76%. 73% es títulos públicos y 3% títulos provinciales. O sea, estamos usando la plata de los jubilados para aguantar la deuda pública, mientras le bajamos los sueldos, los ingresos a los jubilados para poder pagar intereses a los acreedores especulativos. Sí. Es el mundo del revés. Efectivamente, esa pregunta tiene esa respuesta. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es una de las herramientas que en forma espuria el gobierno está utilizando para aguantar una deuda pública impagable. Sí. Bien. No sé si tenías otra inquietud, perdona. La otra inquietud es, en esta crisis, más allá de estos operadores que sabemos quiénes son, ¿en la sociedad argentina hay alguien que se pueda salvar o arrastra a todo el mundo? No, en Argentina hay una simetría marcada. Acá toda la población y la economía productiva está perdiendo, mientras que el capital financiero está ganando. Bien. Hay una gran transferencia de ingresos, salvo
3 o 4 sectores productivos que están ligados a intereses multinacionales que están teniendo un buen rendimiento, que son el tema de la energía, por el gas y petróleo, fundamentalmente Vaca Muerta, sí, la minería, que está constituyendo ya un nivel de escándalo de entrega de nuestros recursos naturales en forma barata, ¿no? Incluyendo el litio, y el sector agropecuario, que también está controlado por 6-7 grandes multinacionales exportadoras. Los argentinos no controlamos nuestros propios recursos. Los recursos de la Argentina están siendo controlados, administrados y siendo provecho de ganancia para las grandes multinacionales. Pero quien se lleva la medalla, entre comillas, la medalla del saqueo financiero es el sector financiero especulativo, que es el que juega con el tipo de cambio y con el arbitraje del carry trade. Bien. Tipo de cambio atrasado combinado con altísimas tasas de interés. Consecuentemente, la Argentina sigue siendo el paraíso fiscal del mundo, porque en ningún lugar se da esta combinación de altísimas tasas de interés con retraso cambiario. Se llevan rentabilidades que pasan el 18-20% en dólares. Son tasas que no las consiguen en ningún país del mundo. Sí. Por eso nadie sabe si van a matar un poco la gallina de los huevos de oro o este va a ser un nuevo ciclo dentro del eterno retorno, donde nuevamente se aprieta la situación, se llega a una situación de crisis. ¿Para qué? Para volver a una nueva onda de endeudamiento, esta del Fondo Monetario y los organismos multinacionales, para volver a recomenzar el ciclo y el círculo vicioso de reendeudamiento. La última pregunta. Sí. Porque todo lo que hemos visto, ¿qué gobierno del 76 en adelante no generó deuda? Ninguno, solamente puede exceptuarse, pero por eso duró una semana, el efímero gobierno de Rodríguez Sá, que blanqueó la situación. Alguien tuvo que salir a decir en el escenario que el rey estaba desnudo, cosa que no se atreve nadie a decir. ¿Por qué? Porque dijo, en ese momento, en el año 2001, el 25% del gasto público eran intereses y la Argentina no tenía los dólares para pagar esos intereses. Entonces no hubo otro remedio que blanquear la insolvencia. Pero todos, absolutamente sin excepción, todos los gobiernos, desde el proceso hasta la fecha, han endeudado y siguen endeudando al país sin la más miserable capacidad de repago, lo cual implica que todos esos funcionarios están faltando a sus deberes y obligaciones como funcionarios públicos porque están suscribiendo deudas sin capacidad de repago. Eso es un delito. Bueno. Es lo mismo que si yo soy gerente de una empresa y estoy firmando cheques en blanco, cheques impagables, y estoy repartiendo a todo el mundo de tal manera que cada vez encadeno más al país y por eso sigue subiendo la deuda. Claro. Por eso el gobierno Milei, en lo que lleva actuado, se calcula que la cifra de endeudamiento neto está en el orden de los 60.000 millones de dólares. Bueno, lamentablemente tenemos que cortar, se nos acabó el tiempo. No, yo espero haber sido útil dentro y haber tenido más o menos la capacidad de explicación mínima para responder. Fue muy clara la explicación, muy clara. Por eso en pocos días nos volvemos a comunicar, ya que el volcán es como que no hizo erupción, pero está haciendo mucho ruido. Sí, estamos a la espera de novedades. Sí, lo que es cierto es que las novedades que se produzcan no van a esperar mucho. Tienen que producirse pronto, buenas o malas, salvataje o no, relato o no relato, pero tendría que haber definiciones pronto. Esa es la idea. Héctor, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Y nos estamos comunicando a la brevedad. Un fuerte abrazo. Chau. Adiós. Chao. Bueno, esperamos haber sido claros. Disculpen si lo que buscamos con el programa
en la claridad a veces es muy fuerte, ¿no? Quisiéramos poder en nuestros análisis poder, digamos, dar esperanzas, pero estamos hablando de la cruel realidad que se está viviendo socialmente, económicamente, es que también parte de lo social es la economía, y bueno, y en pocos días las novedades van siendo cada vez más aceleradas, pero vamos a estar nuevamente con Héctor. A ustedes le decimos muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo y un deseo de mejoría a Gustavo, y Dios mediante nos encontramos el próximo martes en nuestro programa Política, Defensa Nacional y Soberanía, para seguir charlando los temas que son importantes de clarificación en nuestra sociedad. Muchas gracias y hasta el próximo martes, si Dios así lo quiere.